nosotros como padres también tenemos que entender que hay un proceso, hay una lucha en el corazón de nuestros hijos. ¿Cómo que yo voy a sobrevivir a mi paternidad? ¿No? ¿Cómo que yo voy a guiar a mis hijos? Primer choque fue, wow, Dios hizo un milagro. Pero el segundo choque fue así como, ¿y ahora? ¿Qué hacemos? Cuidar del corazón de nuestros hijos también es una forma de protegerlos. Tu vida enseña más fuerte que tus discursos o lo que tú hablas. Hola amigos, bienvenidos a más un episodio de Paternidad Bíblica. Y bueno, acá estamos más una vez en la sala de nuestra casa, un lugar a donde nosotros estamos aconsejando, guiando y caminando junto con personas a poder ser semejantes a Cristo. Y la idea es que podamos sentar con ustedes acá en nuestra casa y podemos compartir un poco sobre lo que Dios dice sobre nueva generación, paternidad y el ministerio con la familia. Queremos crecer juntos y por eso que somos una comunidad. Y mi nombre es Juliano y es un gusto poder estar acá con ustedes. Yo soy Evelyn, bienvenidos a más un episodio. Y ese episodio de nuestro podcast vamos a tratar sobre paternidad bíblica, pero el rol bíblico de los padres. Y la frase que nosotros queremos dejar en la mente de cada uno de ustedes es: la paternidad bíblica no es perfección, pero es presencia con dirección. Y mira, no sé cuántos de ustedes ya han leído Hamlet de Shakespeare y él tiene una frase célebre que toda la gente lo conoce, que es la famosa en que él está con la caverita mirando a sí mismo y dice, ser o no ser, esa es la cuestión. Y el punto justo está en el tema de que Hamlet en este momento está en crisis entre tengo que actuar o no actuar, vivir o desistir, o sea, asumir una responsabilidad o huir de este dolor. Y la verdad, yo creo que eso tiene mucho que ver con nuestra paternidad, porque muchas veces nosotros estamos también en estos mismos dilemas. ¿Qué piensas? No, igual, ¿no? Y muchos padres viven esas mismas cuestiones, pero con frases quizás un poquito más distintas, ¿no? ¿Cómo puedo existir, ¿no? Después de un día lleno de cosas, ¿no? ¿Cómo que yo voy a sobrevivir a mi paternidad, ¿no? ¿Cómo que yo voy a guiar a mis hijos, ¿no? En ese mundo caótico que estás. Sí, yo me acuerdo una vez, creo que cuando Dios hizo el milagro y nosotros, un otro episodio vamos a hablar de esto, del tema de la infertilidad, pero, o sea, cuando después del choque de tener a nuestro primer hijo, Timoteo, y estarnos embarazados, el primer choque fue, wow, Dios hizo un milagro. Pero el segundo choque fue así como, ¿y ahora? ¿Qué hacemos? Porque justamente el tema es, o sea, ¿cómo vamos a tener las herramientas correctas? ¿Cómo vamos a poder guiarlo de la manera correcta? ¿Cuál va a ser nuestro énfasis? Y justo el tema es que empezamos a ir viendo y entendiendo, y hay una cosa que yo creo que en el final todos nosotros estamos de acuerdo, es que ser papá tiene su precio. O sea, la idea es que todos estamos enfocados y queremos hacerlo bien, pero a la vez tenemos que entender es que si nosotros no vamos hacia la palabra, es justamente ahí a donde vamos a empezar a ir a la dirección incorrecta. Entonces, nuestra paternidad no viene desde nuestras experiencias, que aunque Dios nos dio la oportunidad de poder convivir con personas que nos pudieran ayudar muchísimo con tema de paternidad, y justamente todo este ministerio de paternidad vino a partir de entender que Dios nos había dado un privilegio de caminar con personas que sabían mucho tanto de la palabra cuanto de la dinámica familiar. Y a mí me encanta, y creo que es el versículo que quiero que empecemos, es Proverbios capítulo 20, versículo 7. Él va a decir, el justo anda en su integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él. Entonces el punto acá está justo en el tema de,
O sea, necesitamos entender que para que podamos tener un rol claro bíblico, eso va a depender en primer lugar de cómo nosotros vivimos nuestra paternidad. Y o sea, es la frase que nosotros más hablamos ahí cuando estamos dando consejerías y estamos caminando con el tema de la paternidad. Y probablemente decimos el episodio pasado y vamos a seguir diciendo, y los que están por venir, es que tú modela tu paternidad y tú modela tu ejemplo bíblico desde tu propia vida para después poder moldearlo en tu hijo. Entonces es el tema de poder entender esto. Y quizás a veces nosotros tenemos algunos entendimientos equivocados sobre expectativas que nosotros tenemos con relación a la misma paternidad, ¿verdad? ¿Qué piensas? No, yo ahora hablando, ¿no? Y sí, va a ser un otro podcast que nosotros vamos a hablar un poquito sobre infertilidad, pero recuerdo que antes de tener a Timo, nosotros ya teníamos también muy claro en relación a una paternidad espiritual, ¿no? Que si yo quiero de verdad que mis hijos espirituales, ¿no? Ellos puedan crecer en su fe, yo soy su ejemplo en eso, ¿no? Entonces ahora con nuestros hijos, aún más como arraigados estamos de esta verdad, ¿no? Que si queremos que ellos puedan crecer en su fe, conocer también al Señor, lo que nosotros tenemos que hacer es modelar eso en nuestra vida, es que ellos puedan vernos hablando, vernos viviendo, ¿no? Justamente a esa relación personal con el Señor, ¿no? Ese habitar en Él, es tener una comunión íntima, diaria con el Señor y orar también para que nuestros hijos también lo quieran como nosotros lo amamos, ¿no? Y a veces yo creo que el gran problema es que nos ponemos en la figura del superhéroe, el que lo hace todo bien, el que está siempre haciendo todo de la manera correcta, y a veces incluso nosotros como que terminamos moldando como una visión equivocada sobre lo que significa ser una persona. Y el punto está en que necesitamos entender que ser padre hay momentos de cansancio, ser padre hay momentos de dificultad, ser padre hay momentos de lucha. Entonces muchas veces el problema es que cuando estamos dentro del contexto de dinámica familiar, a veces nosotros fallamos, nos sentimos culpables, a veces nos cansamos. O sea, sí, o sea, crear hijos es cansado, o sea, o nos frustramos porque estamos una y otra vez y haciendo las cosas y no avanzamos. Entonces, en el final, vivimos una vida de querer hacer con que las cosas sean de una manera, pero realmente no logramos que eso sea realmente como nosotros queremos que esto sea. Pero yo creo que el punto es justamente entender que Dios no nos llamó a ser superhéroes. Dios no nos llamó a ser padres invencibles. A mí me encanta el Salmo 103, el versículo 13 y el 14. Él va a decir, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que lo temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos y se acuerda de que solo somos polvos. Entonces, de la misma manera que Dios se compadece en nosotros, a aquellos que realmente temen a Él, buscan a Él, nosotros como padres también tenemos que entender que hay un proceso, hay una lucha en el corazón de nuestros hijos, hay realmente como algo que solamente el Señor puede realmente transformar el corazón de nuestros hijos, y por eso que nosotros necesitamos entender que la transformación viene por medio de la palabra y no se trata de ser padres perfectos, no lo somos. Nosotros lo que necesitamos hacer es reconocer quiénes somos en Cristo para que a partir de ahí nosotros podemos caminar en verdad y guiarlos por medio de la palabra, porque solo Jesús puede transformar el corazón de nuestros hijos. Y es un problema, ¿no? Si yo quiero modelar ese padre perfecto, ¿no? Además de engañar a nuestros hijos, además de mentir a nuestros hijos, ¿no? Nosotros no hacemos con que ellos puedan mirar un padre perfecto, ¿no? Entonces, reconocer también nuestros errores es importante, ¿no? Es poder pedir perdón cuando nos equivocamos, es que ellos nos miren, ¿no? Que nosotros también fallamos, sí. ¿no? Y creo que ellos nos enseñan.
creo que ellos nos enseñan mucho más do que quizás nosotros a ellos, ¿no? Porque lo que puedo mirar es que mirando Timo, Hannah, Tiago, ahora chiquitos así, y yo regañando, ¿no? Una y otra vez, quizás lo mismo y lo mismo, muchas veces yo pienso, el Señor está haciendo lo mismo conmigo. Evelyn, más una vez, ¿no? Entonces quiero de verdad que ellos puedan mirar que el Señor también me ama y me corrige muchas veces. Y es eso que yo quiero hacer con ellos, ¿no? Quiero a través de de esta disciplina quizás, o de este regaño, también quiero enseñarles amor, ¿no? Sí. Quiero hacer eso porque los amo. Y yo creo que hay algo importante que nosotros necesitamos entender, es que ser íntegro, como ese versículo de Proverbios, no significa ser perfecto. Claro. O sea, ser íntegro está en que tú puedas realmente reconocer tus errores, ponerlos delante de Dios, confiarlo en Él y entender que Él necesita transformar tu corazón y guiarte hacia el camino. Entonces la integridad no es ser perfecto. Integridad es poder conocer tus errores y saber que tú tienes un Padre, un Dios que es mayor que cualquier otra cosa y Él sí es perfecto. Por eso que nosotros rendimos a Él y encaminamos a Él todas las cosas, ¿va? Pero el problema es que para nosotros es mucho más fácil tratar de transparecer que somos perfectos. O sea, el punto es, ¿cuántas veces nosotros nos equivocamos? Yo creo que en el final es que, o sea, Dios nos dio el privilegio de poder tener muchas personas que nos ayudaron, incluso antes, cuando recién nos habíamos casados y no estaba en nuestros planes en este momento tener hijos, Dios puso personas que nos ayudaron mucho a aprender sobre la paternidad bíblica, cómo conducir nuestros hijos. Y cuando vino Timo, yo estaba así en este plan, así de, ahora sí, ya tengo todas las herramientas, ya lo sé todo, hay que aterrizar a la mesa ahora, esto va a ser tranquilo porque ya tengo toda la base. La teoría. Sí. Ahora, pero mirando hacia atrás, mirando muchas cosas que pasaron, yo digo, no, me equivoqué, metí la pata y hay un montón de cosas que yo hubiera hecho diferente, que podrían estar mejores, incluso como, o sea, el tema teniendo toda la teoría, y trae eso muchas veces a la vida cristiana. A veces nosotros tenemos muy claro la teoría, pero a la vez, en el momento de poner en práctica, no lo ponemos en práctica en conformidad a lo que la Biblia está realmente diciendo. Entonces, por eso que Dios nos llama realmente a poder entender quiénes somos. Somos pecadores, somos fallos y realmente nos equivocamos. Entonces, el punto es, yo me acuerdo que, varias veces yo ya tuve que pedir perdón a Timo. O sea, a veces de decirle, hijo, hiciste esto malo. Y él dice, no, papá, no. Una de las cosas que estamos trabajando con él es el tema de la mentira, pero estamos así como, no, papá, yo no mentí. Y yo dice, hijo, pero acá están las evidencias que apuntan que sí mentiste. Y al rato descubro que sí me estaba diciendo la verdad. Y ya viene aquel, ay, no, ¿por qué? Y ahí sí como esta lucha así de, dejo eso así como está, mejor, ya pasó, no hacemos nada. Pero no, yo entiendo que yo necesito también mostrarlo a él que yo fallé, pero también que él entienda que yo no soy perfecto. Entonces, Timo, vente, mira, pasó eso y eso. La verdad, yo no te tomé en cuenta, pero incluso ahí va también una enseñanza, va el tema. Hijo, tú sabes que hemos estado tratando mucho el tema de la mentira. ¿Y sabes por qué el papá no te creyó? Porque tú has venido en una racha de mentiras. Entonces, por eso que una de las cosas que siempre hablamos con ellos es que un valor de nuestra familia es la verdad. En nuestra familia nosotros siempre hablamos la verdad. Y tratemos de dejar eso. Y hablar la verdad implica reconocer tus errores, pedir perdón y ya está. Igual, o sea, el punto es estar en entender que tú tienes que mostrarte a tu hijo una persona vulnerable, una persona pecadora, porque en el final, si tú te muestras como perfecto, tú estás ocupando el lugar que debería ser de Dios en el lugar de tu propia familia, ¿no? Yo
hoy pasó algo bien chistoso en el homeschool, ¿no? Con los niños. Y lo que veo mucho es que ellos agarran todo que nosotros hacemos como un ejemplo y como una verdad también para ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pobre Timo, ¿no? Porque Timo está todo el tiempo, ¿no? Hablando, nosotros hablando de él. Pero Timo, cuando está quizás pegando a sus hermanos, nosotros hablamos, calma, hijo, respira, ¿no? Usted tiene que empezar a controlar sus emociones y todo, ¿no? Y hoy entonces yo estaba dando una explicación para los dos y estaba hablando muy rápido, ¿no? Y ahí los dos, calma mamá, respira mamá, ¿no? Entonces yo miro que ellos ya entienden, ¿no? Nuestras pequeñas enseñanzas, ¿no? Ya están llegando justamente a su corazón, ¿no? Que es donde queremos que lleguen. Y pensando en eso, creo que hay dentro del rol bíblico, o sea, hay muchas cosas que nosotros podemos hablar ahora, pero en este podcast con ustedes nosotros queremos hablar de 3 pilares que queremos que ustedes puedan como traer a la luz, pensarlo. Podemos hablar de muchísimos pilares, pero en este episodio vamos a hablar solo 3, ¿ok? Por cuestión de tiempo. Creo que el primer pilar que nosotros queremos que nosotros como padres podemos hacer es modelar. Entonces, tus hijos, o sea, me encantaría que yo pudiera decir algo y que ellos pudieran tomarle al literal, pero la gran realidad es que tus hijos, ellos no van a escuchar primero tu palabra. Ellos van a mirar hacia tu vida. Es así. O sea, si tú dices una cosa y después habla otra, hace otra, o sea, ahí hay algún tema que, o sea, hay como una disforía entre lo que tú quieres que modelar de ellos, pero lo que ellos miran delante de ti. No están viviendo, ¿no? Y el versículo clave quizás de eso, así, es el áncora quizás de mi vida en ese ancla, ¿no? En ese sentido, que es justamente Deuteronomio 6:6, ¿no? Cuando Moisés está retomando el discurso y habla, ¿no? Y estas palabras, ¿no? Que yo te mando hoy, en fin, ¿no? Y está hablando justamente que esas palabras primero yo tengo que vivirlas, yo tengo que modelar, yo tengo que pasar de generación a generación, soy yo la responsable, ¿no? Entonces yo no tengo que hablar con mi hijo, ¿no? Algo para él, que él haga, ¿no? Si yo no lo hago, si yo no enseño primero. Quizás también 1 Corintios, cuando dice, sé mis imitadores como yo soy de Cristo. La idea es de que tú como padre tienes que seguir el ejemplo de Cristo y moldar a Cristo dentro de tu hogar. Y entender, o sea, que sí te vas a equivocar. O sea, pero veces, no somos perfectos. Sí, el punto es que acá, mira, nosotros estábamos, bueno, algo que todavía estamos tratando es el tema de hablar alto. O sea, nosotros acá, de manera, los que nos conocen saben que de manera normal ya hablamos muy alto. Entonces, una de las cosas que nuestro chiquito de 1 año, él habla gritando. Entonces estamos así como ya, o sea, a veces hoy estaba así como sentado y de la nada él viene a mi oído y grita, ¡papá! Y yo así como y el punto es, pero a veces yo me pego a mí. Y a veces también le miro a Evelyn y es algo que hemos estado trabajando con la familia, es el tema de hay que hablar las cosas en un tono de voz. Si nosotros queremos que ellos no hablen alto, o sea, necesitamos que nosotros modelarlo desde nosotros. Entonces ese es el punto de, no, hijo, está mal mentir. Y en el final tu hijo te cacha mintiendo. Hijo, tienes que ir a la iglesia. Pero en el final tú no vas a la iglesia. Hijo, es importante tener tu devocional, pero en el final tú no estás haciendo el devocional. Entonces es como que... O ellos no te miran, ¿no? Y yo creo que eso también es bien importante. Muchas veces lo que nosotros queremos hacer es tener nuestro momento de paz para tener nuestro tiempo con Dios. Pero ellos mirándonos tener nuestro tiempo con Dios también es importante, ¿no? Sí. También es modelar y es ser ejemplo. Y no necesariamente tienes que estar haciendo tu devocional, o sea, sí. Lo importante es tú estar leyendo la palabra, leyendo la Biblia. Una de las cosas que yo hago mucho
en mi trabajo, en el ministerio con Palabra de Vida, o sea, yo tengo que estar constantemente leyendo. Entonces yo siempre tengo ahí mi Biblia abierta, tengo mi pantalla abierta y con las cosas que yo estoy leyendo, y cuando Timo viene y pregunta, papá, ¿qué está haciendo? Estoy estudiando, hijo. ¿Y qué está estudiando? Y ahí vamos, empezamos a ir hablando y cosas. Entonces, o sea, la idea es acá principal del primer pilar, entender que tu vida enseña más fuerte que tus discursos o lo que tú hablas. Ok, y bueno, el segundo pilar que queremos hablar hoy es el pilar de enseñar. O sea, enseñar no es predicar los sermones en tu casa. O sea, enseñar es caminar con el Dios visible. O sea, hacer con que Dios sea presente dentro de tu hogar. Ahí, Deuteronomio capítulo 6, la verdad es un versículo que... un capítulo que creo que casi todos los podcasts vamos a menos dar una pincelada en él. Pero en el versículo 7 él va a hablará de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, él va a decir cuando te levantes. Entonces, el punto está en que nosotros enseñamos a nuestros hijos a vivir una fe cuando estamos constantemente hablando. Yo creo que una de las cosas que me acuerdo mucho era cuando estuvimos orando por nuestro carro. Nosotros teníamos un carro chiquito y ya no cabíamos más en el carro. Y se venía Tiago y yo le decía a Timo, tenemos que orar para que Dios nos dé un carro nuevo. Y estuvimos orando por eso. Y bueno, cuentas cortas, o sea, Dios abrió las puertas, hizo literal un milagro y permitió tener el carro que nosotros tenemos hoy. Y algo que Timo dijo cuando llegué y parqué el carro en nuestra casa fue, papá, Dios nos dio un carro. Y para mí esto fue como, sí, Dios nos dio un carro. Entonces modelamos así desde muchas cosas dentro de nuestra propia dinámica, y la idea es que tú puedes traer una vena espiritual a todo lo que está pasando en tu dinámica familiar. Y una de las cosas que siempre me quedó muy claro es que si nosotros queremos enseñar un Dios visible, ¿no? Ese Dios invisible, pero de forma visible, nosotros sí tenemos que enseñar y modelar en nuestra casa y hablar sobre eso en las cosas diarias, ¿no? Es, no sé, planchando, no, así, lavando los trastes que sea, ¿no? Pero incluso en la mesa, ¿no? Es tener ese momento de comer juntos y poder platicar de Dios, de lo espiritual, ¿no? Es no desperdiciar oportunidades que tenemos con nuestros hijos. Y no importa la edad, ¿no? Ahora que estamos haciendo devocional un poco en separado, porque Tiago aún es muy chiquito y aún así como molesta un poquito en el devocional de los niños, ¿no? Más grandes, es poder hablar con él también, es así, vamos a enseñar a orar, ¿no? Es juntar manitos, ¿no? Entonces, es poder enseñar también reverencia a un Dios presente en nuestro hogar. Sí, y creo que hay un problema, es como el papá que tiene el síndrome de predicador frustrado, que está llegando a su casa y habla en el devocional, y realmente no crea como una oportunidad de crear un ambiente a donde tú puedas realmente hablar, expresar lo que tú entendiste, lo que Dios te habló. Y realmente lo que Dios quiere es que nosotros podemos hacer esto, que podemos dentro de nuestro hogar crear un ecosistema a donde Dios se haga tan visible y tan presente, en que todo lo que nosotros hagamos gire alrededor de una espiritualidad centrada en Cristo. Y me gusta mucho una frase, ¿no? Yo creo que fue hasta tú que me pasaste a ella, que habla, ¿no? Que la fe, ella se forma mucho más en la mesa do que en la propia iglesia. ¿No? Entonces, será en la casa que nosotros vamos a modelar la fe de nuestros hijos. Y el reto ahora es justamente ese. Bueno, el último pilar es proteger. Amar también es poner límites en la vida de nuestros hijos.
Proverbios 4:23 va a hablar, ¿no? Que con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él no brotan todos los manantiales, mana la vida, depende de la versión que estás, ¿no? Entonces, cuidar del corazón de nuestros hijos también es una forma de protegerlos, ¿no? Y poner límites es necesario, ¿no? Entonces, vamos en algunos otros casos a discutir un poquito más de las filosofías que vienen en el mundo, ¿no? Pero tener muy claro los límites que nuestra familia cree, que nuestra familia abraza y poder transmitir eso para nuestros niños es muy importante. Sí, ni solo eso, o sea, el cuánto realmente tú tienes el control de lo que tu hijo estás viendo, el control de lo que él habla en la escuela. Creo que el control no es la palabra correcta, creo que más o menos es el cuánto tú sabes que tu hijo mira, lo que habla, lo que escucha. Entonces, el punto acá es justamente lo opuesto, no es tener el control, pero sí crear una puerta para que tú puedas enseñarlo realmente el cómo él realmente está en un mundo caído, está en un mundo pecador, está en un mundo que él está sujeto a diferentes problemas y necesidades, ¿va? Justo nos pasó en que, bueno, nuestro hijo Timo, que ahora tiene 6 años, él fue a un cumpleaños solo. Y ahí tenía gente que lo estaba cuidando y no fuimos realmente porque estaba caro para poder entrar. Ojalá que los papás no lo miren eso para saber. Pero el punto era que, o sea, nosotros le dijimos a él, hijo, toma mucho cuidado, tú cuando veas, tú no vayas al baño cuando tú veas que esté acompañado con otra persona, no deje que las personas toquen tus partes íntimas. Si alguien toca tu parte íntima, llega a la mamá o el papá del cumpleañero que los invitó y dice, cuéntalo todo lo que pasó. Y nosotros le enseñamos a proteger. Y a veces yo creo que hay algo muy importante acá, es que nosotros protegemos, pero no los enseñamos a que ellos también puedan entender que están en un mundo peligroso. Entonces el tema de, hijo, ustedes tienen que estar, incluso dentro de la iglesia, tienen que estar cerca de nosotros. Hay lugares a donde tú puedes estar libre, correr, hacer lo que sea, vivir tu vida y está todo bien, pero hay lugares a donde tú tienes que estar con nosotros. ¿Por qué? Porque hay personas malas, estamos en un mundo caído, entonces tienen que entender que hay dificultades en medio a todo eso. Por eso que tenemos que poner límites, por eso que tenemos que realmente entender, o sea, lo que mira en la tele, qué es lo que está moldeando lo que mira en la tele. Y ojo, yo no estoy diciendo que en el final tú solo tienes que mirar un dibujo cristiano. No se trata de eso. Se trata mucho en que tú puedas aprovechar las oportunidades en crear conversaciones. O sea, a veces yo he mirado algunos dibujos con mis hijos y cuando yo miro así como, ay, esto acá no me gusta. En vez de solo sacar, yo le pregunto, oye, mira lo que hizo ¿está bien o está mal? Y ellos vamos a crear un momento de discusión, pues está bien, pues está mal, y vamos a sacar nuestra conclusión como familia y tratar de guiarlo. Entonces eso es, agarra algo que está enseñando algo malo, pero tú le estás aprovechando para que eso pueda girar hacia una buena enseñanza, hacia algo que realmente pueda apoyarlo y ayudarlo, ¿no? Quizás ahora, solamente más para terminar, ¿no? Efesios 6:4, o que habla es la primera palabra, ¿no? Críalos, ¿no? Pero no es para nosotros, ¿no? Él va a hablar justamente que es en disciplina e instrucción del Señor, ¿no? Entonces es aprender a que ellos puedan, sí, vivir en este mundo caído, sí, ellos pueden vivir en un mundo que yace en el maligno, pero críalos. ¿Para quién? Para el Señor, ¿no? Entonces, los 3 pilares que hablamos en este episodio, como les dijimos, hay muchos más. El primero es modelar, el segundo es enseñar y el tercero es proteger. Y proteger también incluye poner límites en medio de las cosas. Entonces, a veces lo que queremos dejar muy claro acá y quiero que tú tengas en cuenta es
¿cuál no es tu rol como papá? Entonces, hay un peso que tú no tienes que cargar porque Dios nunca te lo dio. Uno, tú no eres el salvador de tu hijo. Otro, tú no eres el Espíritu Santo. La cuarta persona de la Trinidad. La cuarta persona de la Trinidad, ¿verdad? O tú no controlas el futuro de tu hijo. Tú moldea, enseña, como hablamos en el episodio pasado, la idea de tú construye el camino para que tu hijo pueda caminar, pero en el final tú no puedes determinar las decisiones que él está tomando. Entonces, invierte en ayudar a tu hijo a poder entender el mundo caído en que vivimos, modelar tu espiritualidad desde el ejemplo y a la vez poder entender quién Cristo es para él. Y creo que ese es el punto principal de este episodio, ¿eh? Y una de las cosas bien importantes que nosotros tenemos que hacer es, tú no eres el Salvador, pero hay un Salvador, ¿no? Y es no solamente llevarlos, y vamos a hablar sobre eso con acciones prácticas, pero en oración también. Y no dejar de orar por nuestros hijos, ¿no? Y creo que eso también es una parte bien importante de nuestro rol como papás, ¿no? Es ponerlos delante de la cruz, ¿no? Es orar por ellos, es interceder por nuestros hijos. Sí, sí. Entonces, 3 acciones prácticas ahí para que tú puedas hacer en estos días. El primero es, crea un ambiente de conversación real. Trata de al menos tener una conversación sincera con temas que están pasando. O sea, involúcrate en él, pregunta cómo está su vida, pregunta luchas que está teniendo, pregunta dificultades, entiende su relación. El segundo es, establece un límite claro. O sea, da instrucciones de por qué no, por qué sí, incluso, o sea, si hay una desobediencia, que hay una consecuencia, pone los límites, pero a la vez aprovecha oportunidades para que él pueda razonar su fe y razonar el mundo caído que nosotros tenemos. Y el tercero es, tiene un tiempo espiritual como familia. No sea el Spurgeon de tu familia, no sea el Piper o que sea. Crea un ambiente donde todos pueden hablar sus interpretaciones. Yo con mis hijos, o sea, yo ahora hago con Hannah con 3 y Timo con 6. Y el punto está en que yo pregunto a ellos los versículos, qué entiende, que eso tiene que ver con su vida. Entonces, cuanto más cuanto más edad tiene tu hijo, obviamente mejor va a ser la conversación, pero que no te cierre en ti tu tiempo con Dios. Entonces, la paternidad bíblica, ella no es complicada, pero sí ella es intencional. O sea, tú tienes que dedicarte y eso es lo que muchas veces nos cuesta, ¿no? ¿Y? Necesitamos entender que no somos perfectos, no somos expertos, pero sí somos fieles a Dios. Entonces, yo creo que el punto final acá es la idea de que si nosotros no discipulamos a nuestros hijos, alguien más lo hará. Invierte, asume tu rol como papá y no te quedes ahí como Hamlet, tratando de entender si voy, no voy, si hago, no hago. Deje de filosofar y pone a la práctica lo que Dios te llamó para hacerlo. ¿Ok? Entonces, un gusto estar con ustedes. Si te gustó este podcast y tiene alguna observación, comenta ahí abajo, por favor. No dejen de comentar, eso es importante para nosotros también. Pone tu like ahí en el podcast y inscríbete en el canal si tú todavía no te inscribiste. Y si tú crees que hay papás o personas que están ahí en el contexto de iglesia que sería muy bueno escuchar este podcast, mándalos para ellos y nuestra idea es que nuestra comunidad pueda crecer y podamos moldar a Cristo desde una paternidad realmente centrada en Cristo y basada en la palabra. Dios le bendiga. Adiós.